Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Cerceda Ortulla, soy trabajadora social de profesión y hoy les vengo a hablar sobre el ensayo analizado de forma crítica y articulada la cuestión social y la intervención profesional, la construcción de identidad profesional y los espacios de intervención profesional en los escenarios sociales. Como primera instancia o como introducción, podemos decir que el objetivo de este ensayo es poder abordar de forma crítica y articulada las tres unidades aprendidas, correspondiente en primera instancia a la cuestión social y a la intervención profesional. Se puede mencionar que comienza a mediados del siglo XIX, manifestándose un malestar por las desigualdades en caso del acceso al trabajo, a la salud y a la educación. En segunda instancia, tenemos la construcción de identidad profesional que busca entender que la profesión se da en un contexto histórico y cada uno de los procesos sociales, económicos y políticos vividos por el país en particular y en Latinoamérica en general impactan profundamente en la configuración del trabajo social. Y en tercera instancia, los espacios de intervención profesional en diversos escenarios sociales, contextos sociopolíticos del país han tensionado el desarrollo disciplinario del trabajador social chileno, pues lo diferencia regímenes políticos que han influenciado el desarrollo de la profesión en sus diferentes dimensiones. Debido a lo mencionado, profundizaremos más a fondo por las tres unidades aprendidas, logrando una conclusión reflexiva y crítica de los contenidos. En primera instancia, vamos a empezar por la cuestión social y la intervención profesional. Como habíamos mencionado, debemos recalcar que en el ámbito chileno la cuestión social inicia a mediados del siglo XIX, generando manifestaciones en la cuestión social y visualizándose un grupo de obreros, manifestaciones con trabajadores, siendo el fin del Estado, que nos daba respuesta a ese momento, a esas manifestaciones. Cuando la cuestión social se instala en Chile, es el Estado quien tiene que dar respuesta a estas necesidades, pero que da esta respuesta no solo de represión a las manifestaciones que da por la sociedad chilena. Para el estudio de la cuestión social como la pobreza, desigualdad, inequidad, acceso a ciertos bienes, se naturaliza, pero cuando se naturaliza estos fenómenos sociales los invisibilizamos y no se generan acciones por el Estado. Es ahí que el trabajador social no solo está relacionado con la cuestión social, sino que trabaja como intermediario entre los estados y las políticas públicas. La cuestión social y la evolución social en el trabajo social contemporáneo, hoy en día las necesidades o demandas que se presentan no es posible utilizarlas en las metodologías o los modelos de enfoque que se utilizaban hace 30 años atrás, porque el deber ético no solo llama al cuestionarnos frente a los modelos, o el enfoque corresponde al contexto de cambio, donde las personas tienen otra visión del mundo, ya que las políticas públicas están diseñadas para satisfacer ciertas necesidades que no cubren con la totalidad, donde hay más desigualdades y descontento social. No es posible que como trabajadores sociales pensemos que estas metodologías de hace 30 años atrás nos sirvan en la actualidad. En segunda instancia, podemos decir que la construcción de identidad profesional nos proporciona herramientas relevantes que nos permiten tener una mirada comprensiva de la evolución del quehacer. Metodologías, métodos, teorías y concepciones del sujeto de intervención en un contexto dinámico y cambiante. En 1925 se fundó en Chile la primera escuela de servicios sociales, pionera, que no solo en el país, sino que fue a nivel latinoamericano. Con esto comenzó profesionalización del trabajo social al amparo de la Junta Nacional de Beneficencia de Santiago, encargado de velar por el funcionamiento de hospitales públicos. Es por esto que en el mercado del acento sanitario de la profesión en sus orígenes. Por ello que la primera escuela, en función de contexto social político de la época, asumió una tendencia positivista y funcionalista sumando el enfoque sanitario. Este enfoque procuraba el abordaje de los problemas sociales desde una orientación preventiva que permitía brindar a los afectados las herramientas necesarias para su adecuada adaptación a su medio. La intervención profesional tuvo por un tanto un sello asistencialista apuntando a la superación del problema del asunto, un reflejo de una adaptación del individuo a la sociedad, como una cura de una parte del organismo que se encuentra enferma.
Otro rasgo característico de los orígenes de la profesión tiene relación con los conceptos de visitación, concepto que para la época era súper vanguardista y suponía la visita al sujeto popular pasivo y dependiente. La visita domiciliaria se transforma en un sello definitorio tanto para la profesión como para los profesionales que serán llamados visitadores sociales. Esta denominación tendría una larga presencia en la configuración social chilena de la profesión. En la actualidad es posible encontrarse con la denominación de visitador social en algunos sectores sociales de Chile. Podemos decir que entre los años 1960 y 1970 la profesión tiene influencia desde un contexto sociopolítico a nivel latinoamericano, por medio del proceso de reconceptualización del trabajo social, instancia de reflexión orientada a crecimiento de la profesión y de la estructura. Sus ejes centrales serán formular el desarrollo profesional, sus marcos teóricos y la metodología hasta el momento implementadas. Este periodo supone una época alta de politización del trabajo social. Es importante señalar que el contexto social y político en el que se desarrolló el proceso de reconceptualización en latinoamericana estuvo marcado por diversas dictaduras, con consecuencias en los ámbitos económicos, sociales, políticos y vulneración de derechos humanos en la especie en el caso chileno. La profunda reflexión profesional desarrollada durante la década 1960 hasta 1970, que ve afectada por los conocimientos vinculados al golpe de Estado de 1973 en Chile, que cambió el curso del desarrollo de la profesión. A partir de esa fecha, la profesión se enfrenta en una situación de represión, persecución, censura, que ocasiona que los avances de la etapa anterior comiencen a desvanecerse. Con el entorno a la democracia en 1990, los trabajadores sociales comienzan a construir saberes que integran experiencias en las etapas anteriores, generando nuevos aprendizajes profesionales y por sobre todo resignificación a la intervención profesional. Patricia Castañeda en el 2010 señala que principales reflexiones del periodo apuntan a la superación de la pobreza y el aporte profesional en el desarrollo económico con justicia social. Ambos temas priorizados por el gobierno democrático desde el año 1990, la formación profesional en el ejercicio profesional asigna grandes énfasis en el rol de implementador de políticas sociales, retomando la dimensión asistencial de la atención social, priorizando las atenciones individuales o en el desmedro de atención grupal o comunitaria. Entre los espacios de intervención profesional en diversos escenarios sociales, podemos mencionar que este escenario es el Estado, en sus funciones reguladoras del orden y el control social. Han establecido un marco jurídico y político normativas que han definido tanto el crecimiento como el desarrollo del país. Los diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han permitido que el trabajador social se desarrolle desde diversas perspectivas ideológicas, éticas, epistemológicas, teóricas y metodológicas que han tensionado los actuales escenarios de la profesión. Situar el trabajador social chileno desde una perspectiva social política invita a reflexionar sobre cómo la disciplina se ha configurado al interior de las ciencias sociales y cómo a su vez se ha ido conceptualizando los diversos escenarios políticos que obviamente trascienden de forma sobre el Estado que ha abordado las diversas situaciones y realidades sociales. Podemos mencionar que durante la mayor parte del siglo XIX el Estado fue propulsor en procesos de modernización, asumiendo un rol de coordinador y orientador del desarrollo nacional. En función de esto se organizaron formas de apoyo para enfrentar los problemas sociales. El Estado fue esencialmente modernizador durante la segunda mitad del siglo pasado. Este Estado que se transformó del escenario de polarizar global es el reflejo de la división del mundo polarizado entre el capitalismo y el comunismo, lo cual también se expresó en el espacio de la ciudadanía. Es en este periodo que está marcado la creación de la primera escuela de trabajo social en Chile y América Latina,
lo que fue una iniciativa del doctor Alejandro del Río y nace con una orientación a la paramédica y jurídica, motivador por la acción filantrópica y apostológica. Como conclusión podemos mencionar y destacar que la intervención profesional y cuestión social de los contextos y escenarios actuales se caracterizan por ser multidimensionales, dinámicos y complejos, elementos que plantean nuevas interrogantes hacia la intervención social profesional. Estos cambios se pueden observar a partir de diversos ámbitos que se ven desde lo social, económico, cultural y político, impactando directamente de la vida cotidiana de las personas. A partir de este cambio es posible evidenciar nuevas expresiones de lo que se denomina cuestión social. Se presentan nuevas expresiones de la cuestión social que se caracterizan por ser más complejas. Adicionalmente, las problemáticas sociales también se sitúan en un plano de complejidad ascendente, que plantea que el trabajador social, desde una intervención social, nuevos desafíos de cara a una transformación social, basando en fundamentos éticos, epistemológicos y metodologías del trabajo social. Por otra parte, en la construcción de la identidad profesional es importante entender que la profesión se da de un contexto histórico y que cada uno de los procesos sociales, económicos y políticos vividos por el país impactan profundamente en la configuración del trabajo social o nuestra identidad como trabajadores sociales, ya que nos proporcionan herramientas relevantes que nos permiten tener una mirada comprensiva de la evolución del quehacer. Además, nos remiten a un desafío a la creación del trabajo social comprometido con la profundización democrática que integra el movimiento social, que ha emergido en los últimos tiempos como nuevos escenarios a la discriminación, la marginación social, en el último tiempo como nuevo escenario a la discriminación y la marginación social, como por ejemplo a los movimientos estudiantiles, no más FP, movimientos ni una menos, etc. Y por último, vamos a mencionar los espacios de intervención profesional en los diversos escenarios sociales. Cabe mencionar que el Estado ha tenido un carácter dual, ha sido funcional a la reproducción de las desigualdades. La demanda por equidad ha crecido en los últimos tiempos, como la demuestra la centralidad del tema distributivo del debate político. Las protestas masivas por una educación pública de mejor calidad o los reclamos que enfrentan los funcionarios de la salud cuando no cumple con las expectativas de los usuarios, entre otros ejemplos. El desarrollo profesional del trabajador social chileno evidencia transformación en su desempeño, coincidencia a las características del modelo de desarrollo del país. Debido a esto, podemos identificar que la inclusión en equipos multidisciplinarios se aprecia como un método de trabajo que posibilita diseño, implementación y evaluación de la intervención social, con mayor impacto desde la misma manera, incluyendo nuevos sujetos sociales de derecho y movimientos ciudadanos a la agenda pública, en especial a las políticas públicas de una participación de la sociedad civil. Hoy en día se pueden evidenciar nuevas expresiones en el ámbito social, que son más complejas y dinámicas, por lo que nos plantean como trabajadores sociales en las intervenciones sociales nuevos desafíos de cara a la transformación social y lo que está en el Estado. Muchas gracias.